En un pequeño pueblo encajado entre montañas y campos siempre verdes, donde el tiempo parecía caminar más despacio que en cualquier otra parte, vivía don Manuel, el viejo zapatero. Su taller era una casita humilde en la esquina de la Plaza Mayor, con la puerta siempre entreabierta y el aroma del cuero recién curtido flotando en el aire como una invitación silenciosa. Desde antes de que los niños de hoy tuvieran abuelos, don Manuel ya estaba allí. Nadie recordaba un día en que no se oyera el golpeteo rítmico de su martillo sobre la horma, ni el zumbido suave de la máquina de coser que había heredado de su padre. Las gentes del pueblo decían que sus manos arrugadas no solo remendaban suelas, devolvían dignidad a los zapatos gastados y, con ellos, un poco de esperanza a quienes los llevaban. Don Manuel nunca cobraba lo justo. A veces no cobraba nada. Si una viuda llegaba con las botas rotas de su difunto marido, él las arreglaba en silencio y se las devolvía diciendo que aún tenían camino por delante. Si un niño aparecía con los zapatos abiertos por jugar descalzo, el viejo zapatero le ponía unas suelas nuevas y le guiñaba un ojo, para que corras más rápido que el viento. Vivía solo en la casita pegada al taller. No tenía mujer ni hijos conocidos. Algunos ancianos juraban que de joven don Manuel había sido guapo y que una muchacha de ojos claros se llevó su corazón y nunca se lo devolvió. Otros decían que simplemente había elegido los zapatos antes que el amor. Él nunca confirmaba ni desmentía nada. Sonreía con esa sonrisa cansada que guardaba más historias que palabras. Cada mañana, al alba, encendía su lámpara de aceite. Se ponía el delantal de cuero lleno de remiendos y empezaba la jornada. Los vecinos pasaban a saludar, dejaban un par de zapatos rotos o simplemente se quedaban un rato mirando cómo aquellas manos expertas convertían lo viejo en algo útil otra vez. Para los niños era casi un ritual. Asomarse, oír el crujir del cuero, ver cómo el viejo colocaba un clavo con precisión de cirujano y salir corriendo a contar a sus amigos que don Manuel hoy ha resucitado unas botas que ya estaban muertas. Pero había algo que nadie conocía, ni siquiera los más ancianos del lugar. En lo más alto de una estantería, detrás de montones de moldes y retales, descansaba una pequeña caja de madera oscura que don Manuel nunca abría delante de nadie. Dentro de aquella caja guardaba un secreto tan antiguo como sus primeras canas. Un par de zapatos distintos a todos los que había tocado en su vida. Los había encontrado siendo muy joven, en un mercado lejano, ofrecidos por un vendedor de mirada turbia que hablaba en susurros. Eran zapatos sencillos a simple vista, pero tenían algo que hacía que el corazón se acelerara al mirarlos. El vendedor dijo una sola frase antes de desaparecer entre la gente. Conceden un deseo. Solo uno. Pero cuidado con lo que pides, porque nunca llega solo. Don Manuel los compró por unas pocas monedas, casi por capricho. Los guardó durante años sin atreverse a usarlos, hasta que un día, desesperado por la miseria que ahogaba a su madre y a sus hermanos, se los puso y pidió con toda su alma que su familia nunca volviera a pasar hambre. El deseo se cumplió. El dinero llegó. Las tierras se multiplicaron. La casa vieja se convirtió en la más grande del pueblo vecino. Pero también llegó la codicia, el orgullo, las peleas por la herencia antes siquiera de que nadie muriera. Su madre, que había sido la mujer más bondadosa del mundo, empezó a contar las monedas por las noches. Sus hermanos, que jugaban descalzos con él de niños, ahora miraban por encima del hombro a quienes seguían siendo pobres.
Don Manuel se dio cuenta demasiado tarde de que había cambiado la pobreza por algo peor. Intentó devolver los zapatos, buscar al vendedor, quemarlos incluso, pero ya era imposible. El deseo estaba hecho, y el precio se pagaba cada día en el espejo de unos ojos que ya no reconocía como de su familia. Desde entonces guardó los zapatos en aquella caja, en lo alto de la estantería, como quien guarda una herida que nunca termina de cerrarse. Juró que nadie más los tocaría jamás, y durante más de 50 años cumplió su juramento. Hasta que una tarde de otoño, cuando las hojas caían lentas y doradas sobre la plaza, un joven desconocido entró en el taller con la timidez de quien pide algo muy grande. «Buenas tardes, señor zapatero», dijo el muchacho, quitándose la gorra. «Me llamo Tomás. He oído hablar de usted en muchos pueblos y quisiera aprender el oficio. Si me acepta, claro». Don Manuel levantó la vista del zapato que estaba cosiendo. Miró al chico de arriba abajo, como midiendo algo que solo él podía ver. Luego, sin decir palabra, señaló con la cabeza la silla vacía junto al banco de trabajo. «Siéntate», fue todo lo que dijo. Tomás sonrió como si le hubieran regalado el mundo entero. Y así, sin más ceremonias, empezó una nueva historia dentro de la vieja historia del zapatero. Una historia que aún no sabía que terminaría cambiando todo lo que don Manuel creía saber sobre los deseos, el perdón y el verdadero valor de una vida dedicada a los demás. Los primeros días de Tomás en el taller fueron de silencio y observación. Don Manuel no era hombre de muchas explicaciones. Enseñaba con las manos más que con la voz. Le ponía una escoba en la mano y le señalaba el suelo lleno de retales. Le entregaba un trapo impregnado en aceite y le indicaba las herramientas que debían brillar. Le hacía sostener la horma mientras él clavaba con precisión milimétrica. Tomás aprendió rápido que cada gesto del viejo tenía su porqué, aunque aún no entendiera el motivo. Una mañana, mientras barría los restos de cuero que parecían nieve negra sobre el suelo de madera, Tomás alzó la vista y volvió a fijarse en la pequeña caja de madera oscura que reposaba en el estante más alto. La había visto desde el primer día, pero nunca se había atrevido a preguntar. Aquella mañana, sin embargo, la curiosidad pudo más. «Don Manuel, ¿qué guarda ahí arriba?», preguntó con la inocencia de quien cree que todas las cajas contienen tesoros. El zapatero levantó la mirada lentamente. Sus ojos, de un azul desvaído por los años, se detuvieron un instante en la caja y luego volvieron al zapato que tenía entre las manos. «Recuerdos que pesan demasiado para llevarlos encima», respondió con voz baja. Tomás asintió, aunque no entendió del todo. Decidió que algún día el viejo se lo contaría cuando estuviera listo. Mientras tanto, se dedicó a aprender. Pasaron las semanas y el taller empezó a oler también a la energía joven de Tomás. El muchacho tenía buena mano, cosía recto, cortaba sin desperdiciar cuero y escuchaba como quien bebe agua después de mucho tiempo en el desierto. Don Manuel, sin decirlo, comenzó a dejarle tareas más delicadas: pegar una suela completa, hacer un refuerzo en la punta, incluso elegir el hilo adecuado para cada tipo de piel. Una tarde lluviosa, cuando el agua golpeaba con suavidad el tejado de tejas viejas, don Manuel dejó de trabajar de repente. Apoyó el martillo, se limpió las manos en el delantal y miró a Tomás con una expresión que el joven no había visto nunca, una mezcla de cansancio y decisión. «Ven», dijo simplemente, y se levantó hacia la estantería. Tomás sintió que el corazón le latía más rápido. El viejo subió los 2 escalones de la pequeña escalera de madera, alcanzó la caja con cuidado,
como quien levanta a un niño dormido, y la bajó. La colocó sobre la mesa de trabajo, entre retales y herramientas. La madera estaba gastada, pero se notaba que había sido hermosa alguna vez. Tenía talladas unas pequeñas hojas de vid en las esquinas. Don Manuel abrió la tapa con lentitud. Dentro, envueltos en un paño amarillento por el tiempo, descansaba un par de zapatos antiguos. Eran de cuero oscuro, casi negro, con costuras gruesas y sólidas. No eran especialmente bellos, pero tampoco feos. Tenían esa dignidad sencilla de las cosas hechas para durar toda una vida. «Estos son los zapatos», dijo don Manuel, y su voz tembló apenas. «Los encontré cuando tenía poco más edad que tú. Un hombre los vendía en un mercado, en un pueblo del que ya nadie se acuerda. Me dijo que concedían un deseo, uno solo, y que el precio siempre era más alto de lo que uno creía pagar». Tomás se acercó. No tocó los zapatos, pero los miró como quien mira una brasa que aún puede quemar. «¿Y usted los usó?» Don Manuel asintió despacio. «Los usé. Pedí riqueza para mi familia. Mi madre lloraba de hambre. Mis hermanos andaban descalzos en invierno. Pensé que era lo mejor que podía hacer por ellos». Hizo una pausa larga. El ruido de la lluvia llenaba el silencio. «Lo conseguí. El dinero llegó de golpe. Tierras, casa grande, criados, todo. Pero también llegó la codicia. Mi madre empezó a contar las monedas por las noches como si fueran a escaparse. Mis hermanos se avergonzaban de los amigos de antes. Se peleaban por herencias que aún no existían. Una noche, mi hermano menor me dijo que ya no éramos familia de verdad, solo socios de una misma bolsa. Y tenía razón. El viejo respiró hondo, como si le doliera el aire. Intenté devolver los zapatos. Buscar al hombre, deshacerme de ellos. No se puede. El deseo está hecho y el precio se paga todos los días. Desde entonces los guardo aquí, para recordar, para que nadie más cometa la misma locura. Tomás tragó saliva. Sentía el peso de aquellas palabras como si fueran piedras en el pecho. «¿Y por qué me los enseña ahora?» Don Manuel lo miró fijamente. «Porque empiezo a estar cansado, Tomás, muy cansado. Y porque creo que tú mereces saber que no todo lo que brilla es bueno, ni todo lo que parece un regalo lo es. La vida no necesita deseos mágicos. Necesita manos que trabajen y corazones que sepan dar sin esperar nada». Después cerró la caja, la volvió a colocar en su sitio y, sin más, tomó otro zapato para reparar. «Vamos, muchacho, todavía hay que terminar las botas del señor alcalde antes de que cierre el día». Tomás asintió. Pero aquella noche, mientras regresaba a la pequeña habitación que había alquilado en casa de doña Rosa, no podía quitarse de la cabeza la imagen de aquellos zapatos antiguos, ni la tristeza profunda que había visto en los ojos del hombre que ya consideraba algo más que un maestro. Y aunque aún no lo sabía, la caja de madera acababa de abrirse por segunda vez en más de 50 años. Y la historia, la verdadera historia, apenas comenzaba. Los meses siguieron su curso, y el invierno llegó al pueblo con un viento frío que se colaba por las rendijas y hacía crujir las vigas del taller. Tomás ya no era el muchacho tímido que había entrado aquel día de otoño. Ahora se movía entre las herramientas con la seguridad de quien empieza a sentir que aquel lugar también le pertenecía. Don Manuel hablaba poco, pero cuando lo hacía, cada frase era una lección disfrazada. «El zapato no miente nunca», decía mientras ajustaba una horma. «Si aprieta aquí, duele allá. La vida es igual. Lo que aprietas en un sitio termina doliendo en otro». Tomás guardaba esas palabras como quien recoge migas de pan para no perderse.
Una mañana de enero, cuando la escarcha cubría los tejados, don Manuel pareció más lento que de costumbre. Se sentó en su taburete, apoyó la frente en la mano y dejó caer el martillo con un sonido sordo. Tomás se acercó preocupado. «¿Se siente mal, maestro?» El viejo negó con la cabeza, pero su rostro estaba pálido. «Solo es el frío, muchacho. A mis años el frío se mete en los huesos y no quiere salir». Tomás insistió en prepararle una taza de té bien caliente, y mientras el agua hervía, no pudo evitar mirar otra vez hacia la estantería. La caja seguía allí, inmóvil, pero desde que conocía su secreto, le parecía que ocupaba más espacio que antes. Aquella misma tarde, cuando ya habían terminado el trabajo del día y la lámpara de aceite proyectaba sombras largas sobre las paredes, don Manuel habló sin levantar la vista del zapato que cosía. «Tomás, ¿tú alguna vez has deseado algo con tanta fuerza que te dolía aquí dentro?» Se tocó el pecho con el dedo índice. El joven se quedó pensando. «Claro, todos hemos deseado algo grande alguna vez. Yo quería salir del pueblo donde nací, hacer algo importante, que mi madre estuviera orgullosa, que la gente me viera de otra manera». Don Manuel asintió lentamente. «Yo también deseé eso cuando era joven. Quería que mi madre dejara de llorar por las noches, que mis hermanos tuvieran zapatos nuevos cada invierno. Pensé que el dinero lo arreglaría todo. Y mira lo que conseguí». Hizo una pausa larga. El fuego de la estufa crepitaba. «Los deseos son como el fuego, Tomás. Calientan, sí, pero si no los vigilas, queman la casa entera». El muchacho sintió que aquellas palabras le pesaban más que cualquier herramienta del taller. «¿Y nunca ha vuelto a desear nada más?», preguntó en voz baja. Don Manuel levantó los ojos. Por primera vez, Tomás vio en ellos algo parecido al miedo. «He deseado muchas cosas, que mi madre volviera a ser la de antes, que mis hermanos me miraran como cuando éramos niños, que alguien me dijera que no había sido culpa mía. Pero ya no creo en deseos que vengan de fuera. Los únicos que valen son los que uno construye día a día, con estas manos». Después se levantó con esfuerzo, tomó la caja de la estantería y la puso delante de Tomás. «Tócalos». El joven dudó. «No tema», dijo el viejo con una sonrisa triste. «Ya no muerden. El daño ya está hecho». Tomás abrió la tapa. Los zapatos seguían allí, exactamente iguales que la primera vez. Los sacó con cuidado, como si fueran de cristal. Eran más pesados de lo que esperaba. El cuero estaba frío, pero no muerto. Parecía respirar. «Póntelos», ordenó don Manuel con voz firme. «¿Qué?» «Póntelos, solo un momento. Quiero que sientas lo que yo sentí». Tomás miró al viejo, buscando alguna broma, pero no la había. Con manos temblorosas se quitó sus botas de trabajo y se puso los zapatos antiguos. Le quedaban perfectos, como si hubieran estado esperándolo toda la vida. De pronto, una corriente cálida le subió desde los pies hasta el pecho. No era dolor, ni placer. Era algo más hondo, como si alguien le susurrara al oído promesas que no alcanzaba a entender. Sintió que podía pedir cualquier cosa: dinero, fama, amor, venganza, y que se cumpliría al instante. Y también sintió con la misma claridad que lo que pidiera se volvería contra él tarde o temprano. Se los quitó rápidamente y los dejó sobre la mesa, respirando agitado. «¿Lo has sentido?», preguntó don Manuel. Tomás asintió sin hablar. «Ahora ya sabes por qué los guardo, para que nunca olvide, y para que, si algún día estoy tan débil que vuelva a querer usarlos, alguien me recuerde lo que cuesta». Después cerró la caja, la subió otra vez al estante y, como si nada hubiera pasado, volvió a su trabajo.
Pero aquella noche, cuando Tomás se acostó, no pudo dormir. Los zapatos seguían en su cabeza, y con ellos la voz del viejo. Los únicos deseos que valen son los que uno construye día a día. Y aunque aún no lo sabía, algo había empezado a cambiar dentro de él. Algo que ni los zapatos mágicos ni todo el oro del mundo podrían haberle dado. La primavera llegó temprano aquel año. Los almendros se llenaron de flores blancas y el aire se volvió dulce, como si el pueblo entero respirara aliviado después del largo invierno. Don Manuel recuperó algo de color en las mejillas y volvió a levantarse al alba. Pero Tomás notaba que los descansos eran más largos, que a veces se quedaba mirando la ventana sin ver nada, que el martillo caía con menos fuerza. Una mañana de abril, mientras cosían juntos un par de alpargatas para la fiesta de San Isidro, don Manuel habló de pronto. «Cuando yo muera, el taller será tuyo». Tomás soltó la aguja de golpe. «No diga eso, maestro. Usted va a durar muchos años todavía». El viejo sonrió con esa calma que ya no admitía discusión. «Los años no se negocian, muchacho, y yo ya he vivido más de los que me correspondían. Solo quiero que sepas que no tienes que pagarme nada. Todo lo que hay aquí, las herramientas, la máquina, los moldes, la casita, es tuyo. Pero hay una condición». Tomás tragó saliva. «Usted dirá que nunca abras esa caja si no es para destruirla, y que si algún día sientes la tentación de ponerte esos zapatos, recuerdes lo que te conté. Prométemelo». «Se lo prometo», respondió Tomás sin dudar. Don Manuel asintió satisfecho. Después siguió cosiendo como si no acabara de legar toda su vida a un muchacho que apenas llevaba un año a su lado. Los días se sucedieron en calma. El taller olía a cola recién hecha y a cuero nuevo. Los vecinos entraban y salían, dejaban encargos, charlaban un rato. Muchos ya trataban a Tomás como si siempre hubiera estado allí. Le pedían consejo sobre qué suela duraba más o si convenía teñir de negro un zapato marrón. El joven respondía con la seguridad que da a saber que detrás tiene al maestro vigilando cada puntada. Una tarde de mayo, cuando el sol caía oblicuo y dorado sobre la plaza, un hombre desconocido se detuvo frente al taller. Era de mediana edad. Vestía ropa oscura de buen corte, pero gastada por el camino, y llevaba un bastón de madera negra que golpeaba el empedrado con cadencia lenta. No parecía cansado, pero tampoco apresurado. Parecía alguien que ha caminado mucho y ya no tiene prisa por llegar a ninguna parte. Entró sin pedir permiso, como quien conoce la casa. «Buenas tardes», dijo con voz profunda y serena. Don Manuel levantó la vista y, por primera vez en todo el tiempo que Tomás lo conocía, el viejo palideció. «Buenas tardes», respondió con cautela. «¿En qué puedo servirle?» El hombre sonrió levemente, sin enseñar los dientes. «He oído hablar de usted, don Manuel, de muy lejos. Dicen que guarda algo que ya casi nadie recuerda que existe. Algo que concede deseos». Tomás sintió que el corazón se le subía a la garganta. Miró al viejo, pero éste mantenía la mirada fija en el extraño. «No sé de qué me habla», mintió don Manuel con voz firme. El viajero dio un paso más hacia el interior. Su bastón resonó contra el suelo de madera. «No miente mal, pero miente. Yo no he venido a robarle nada, solo a avisarle. El tiempo se le acaba, zapatero, y cuando el tiempo se acaba, los deseos pendientes suelen volver a llamar a la puerta». Don Manuel apretó los labios hasta que se le pusieron blancos. «Los deseos pendientes ya los pagué», dijo al fin, con creces. «No todos», respondió el hombre. «Queda uno, el último. Y ese no se cobra con dinero ni con años.
Se cobra con lo único que aún no ha dado del todo. El silencio que siguió fue tan denso que hasta las moscas parecían haberse detenido en el aire. Tomás no se atrevió ni a respirar. El extraño miró entonces al joven como si lo viera por primera vez. «Tú debes de ser el aprendiz», dijo con una inclinación de cabeza. «Cuida bien de él. Y cuando llegue el momento, recuerda que los zapatos no mienten nunca». Después, sin esperar respuesta, giró sobre sus talones y salió tan despacio como había entrado. El bastón volvió a golpear el suelo. 1, 2, 3 veces, hasta que el sonido se perdió entre las voces de los niños que jugaban en la plaza. Don Manuel se quedó inmóvil un largo rato. Luego, con manos que temblaban apenas, tomó el martillo y siguió trabajando como si nada hubiera ocurrido. Pero Tomás supo, con una certeza que le heló la sangre, que la caja de madera oscura acababa de volver a palpitar, y que lo que fuera que había comenzado el día que él cruzó aquella puerta ya no tenía vuelta atrás. Aquella noche, don Manuel no encendió la lámpara de aceite. Se quedó sentado en la penumbra del taller, con la mirada perdida en la estantería donde reposaba la caja. Tomás cerró la puerta con cuidado, como quien cierra la tapa de un ataúd, y se quedó de pie junto a él. «¿Quién era ese hombre?», preguntó al fin casi en un susurro. Don Manuel tardó tanto en responder que el joven creyó que no lo haría. «No lo sé», dijo por fin. «Pero lo he estado esperando desde hace más de 50 años». Tomás se acercó y se sentó en el banco frente al viejo. «¿Esperándolo?». Cuando pedí aquel deseo, una voz habló dentro de mí. No la oí con los oídos, la oí aquí. Se tocó la sien. Me dijo: «Se cumplirá lo que has pedido, pero cuando tu vida se acabe, volveré para darte el último». Yo pensé que era parte del trato, que era el demonio o un ángel, qué sé yo. Con los años creí que se había olvidado. Pero hoy ha vuelto. El silencio volvió a llenar el taller. Solo se oía el leve crujir de la madera enfriándose. «¿Y qué va a hacer?», preguntó Tomás con voz ronca. Don Manuel levantó los ojos. Eran los ojos de alguien que ya ha mirado al fondo del pozo y ha decidido, aún así, seguir viviendo. «Nada. Seguiré levantándome cada mañana, abriendo la puerta y remendando zapatos hasta que Dios quiera. No voy a correr detrás de ningún deseo más. Ya aprendí lo que cuestan». Pero en los días siguientes fue imposible fingir que nada había cambiado. El viejo trabajaba con la misma dedicación de siempre, pero a veces se quedaba con la aguja en el aire, mirando hacia la plaza, como si esperara ver de nuevo la figura de ropa oscura. Dormía menos, comía menos, y cuando creía que Tomás no lo veía, subía la pequeña escalera, abría la caja y miraba los zapatos un largo rato, sin tocarlos. Una mañana de junio, mientras colocaban juntos un tacón nuevo, don Manuel habló de pronto con una calma que heló la sangre del joven. «He decidido qué deseo pedir». Tomás dejó caer el martillo. «¿Va a usarlos otra vez?». «No, ya no puedo usarlos yo. El deseo que queda es el último, y solo puede pedirlo quien los lleve puestos cuando llegue su hora. Pero yo estoy viejo y enfermo. Tú, en cambio...». «No», lo cortó Tomás levantándose de golpe. «Ni lo piense. Yo no voy a ponérmelos. Se lo prometí». Don Manuel lo miró con una ternura infinita. «No te estoy pidiendo que los uses para ti. Te estoy pidiendo que los guardes hasta el día en que yo ya no pueda hablar. Y cuando ese hombre vuelva, si vuelve, le digas de mi parte cuál fue mi último deseo». Tomás sintió que las piernas le temblaban. «¿Y cuál es?». El viejo respiró hondo, como quien se quita de encima el peso de toda una vida. «Que el pueblo no me olvide.
no por ser rico ni famoso, que nunca lo fui, sino por lo que hice aquí cada día: arreglar zapatos, escuchar penas, dar sin pedir nada a cambio. Quiero que, cuando hablen de don Manuel, no digan el zapatero que tuvo dinero y lo perdió todo, sino el que nunca dejó que nadie se fuera con los pies fríos. Eso es lo único que me queda por pedir, y es lo único que no puedo hacer yo solo. Tomás sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. ¿Y si el precio vuelve a ser demasiado alto? Don Manuel sonrió, una sonrisa limpia, sin sombra. Esta vez no pido oro ni tierras, pido memoria, pido cariño. ¿Qué precio puede tener eso que sea peor que el olvido? Después se levantó, tomó la caja, la abrió y sacó los zapatos con una reverencia casi religiosa. Los envolvió en un paño limpio y se los tendió al joven. «Guárdalos tú ahora. Yo ya no tengo fuerzas para subir la escalera cada noche a mirar lo que no debo tocar». Tomás los tomó. Pesaban como si dentro llevaran plomo. Los apretó contra su pecho y asintió sin palabras. Desde aquel día, la caja quedó en el cuarto de Tomás, debajo de su cama, envuelta en el mismo paño. Y aunque el joven seguía trabajando cada mañana con la misma alegría de antes, había algo nuevo en su mirada: la conciencia de que cargaba con el último deseo de un hombre bueno, y de que, cuando llegara el momento, tendría que ser él quien lo pronunciara. Y mientras el verano avanzaba y las cigarras llenaban el aire con su canto interminable, el taller siguió abierto, la puerta entreabierta, el aroma del cuero flotando como siempre. Pero ya nadie era el mismo. Ni el maestro que esperaba en paz, ni el aprendiz que había dejado de ser solo aprendiz para convertirse en guardián de una promesa. El verano se instaló con toda su fuerza. El sol golpeaba el empedrado hasta que parecía arder, y dentro del taller el aire era tan denso que cada puntada costaba el doble. Don Manuel ya no subía la escalera para alcanzar los moldes altos. Tomás lo hacía por él sin que hiciera falta pedirlo. El viejo se sentaba más tiempo en la puerta, a la sombra, mirando cómo los niños corrían descalzos y las mujeres regresaban del lavadero con cestas llenas. A veces sonreía sin motivo aparente. Otras simplemente cerraba los ojos y parecía dormirse un instante, como quien se deja llevar por una corriente tranquila. Una tarde de julio, cuando el calor obligaba a cerrar las contraventanas, Tomás encontró al maestro escribiendo lentamente en un cuaderno viejo de tapas duras. La letra era temblorosa, pero clara. «¿Qué escribe, don Manuel?» «Una lista», respondió sin dejar de escribir. «Los nombres de todos los que alguna vez me dejaron un zapato roto y se fueron con una sonrisa. No quiero olvidarme de ninguno cuando llegue la hora». Tomás se acercó y vio que la lista ya ocupaba varias páginas. Nombres, fechas, pequeños detalles. María la del Molino, 12 de marzo del 58, botas de su marido muerto. Pedro el Cojo siempre pedía la suela más gruesa porque decía que así pisaba más fuerte. La niña Lucía, le puse lazos rojos en los zapatos para que su madre no llorara tanto. El joven sintió un nudo en la garganta. «Son cientos, más de 1000», dijo don Manuel con orgullo tranquilo. «Más de 1000 pares de pies que han pasado por estas manos. Si al final solo queda eso, ya me doy por satisfecho». Después cerró el cuaderno y lo guardó en el cajón de la mesa. «Cuando yo no esté, léelo de vez en cuando. Y si algún día viene alguien que lleve mis apellidos y pregunte quién fui, enséñaselo». Tomás asintió. No había palabras que cupieran en ese momento. Los días siguieron quemando.
Los vecinos entraban al taller solo a refrescarse un rato y terminaban contándole al viejo sus cosas: que la hija de Anselmo se casaba, que el toro de la ganadería de don Julián había escapado otra vez, que la fuente de la plaza perdía agua y nadie sabía arreglarla. Don Manuel escuchaba, asentía, a veces daba un consejo breve y certero. Nunca interrumpía. Nunca se quejaba del calor ni del dolor que ya le empezaba a subir por las piernas como un fuego lento. Una noche de agosto, después de cerrar, Tomás lo encontró sentado en el umbral mirando las primeras estrellas. «Maestro, vámonos dentro. Hace fresco y usted no está para corrientes». Don Manuel negó con la cabeza. «Déjame un rato más. Me gusta ver cómo se enciende el cielo. Me recuerda que todavía estoy aquí». Tomás se sentó a su lado en silencio. Durante un largo rato solo se oyó el canto de los grillos y el lejano ladrido de algún perro. «¿Sabes qué es lo más raro, muchacho?», dijo de pronto el viejo. «Que ya no tengo miedo. Antes me aterraba pensar en la muerte. Ahora solo siento curiosidad, como cuando uno termina un zapato muy difícil y quiere ver cómo le queda al dueño». Tomás tragó saliva. «¿Y si el hombre del bastón vuelve?». «Que vuelva. Ya tengo la respuesta preparada». Después se levantó con dificultad, apoyándose en el hombro del joven, y entraron en la casa. Aquella noche, don Manuel durmió profundamente, sin sueños, y Tomás, en su cuarto, sacó los zapatos de debajo de la cama. Los miró un largo rato y volvió a guardarlos, pero ya no con miedo, sino con una extraña calma que no sabía de dónde venía. Los días siguieron pasando. El calor empezó a ceder muy despacio, y una mañana de septiembre, cuando los primeros higos maduros caían al suelo, don Manuel no se levantó a la hora de siempre. Tomás lo encontró sentado en la cama, con la espalda apoyada en la pared y los ojos abiertos mirando la ventana. Respiraba despacio, pero respiraba. «Hoy no abriré el taller», dijo con voz débil pero serena. «Hoy me quedo aquí. Ven, siéntate». Tomás obedeció. El viejo tomó su mano entre las suyas, que ya apenas tenían fuerza. «Escúchame bien. Si el viajero viene antes de que yo cierre los ojos, dile que mi último deseo está decidido. Que no quiero riquezas, ni salud, ni más años. Solo quiero que este pueblo recuerde que aquí vivió un hombre que intentó hacer las cosas bien, aunque alguna vez se equivocara mucho. Que mis pasos, aunque pequeños, hayan servido para que otros caminen más derechos». Tomás apretó la mano del viejo. Las lágrimas le rodaban sin permiso. «Lo diré, se lo juro». Don Manuel sonrió. Era una sonrisa limpia, de niño. «Gracias, hijo. Ahora ve a abrir la puerta, que entre el aire, y si alguien pregunta por mí, dile que estoy descansando, pero que volveré mañana». Tomás salió al taller con el corazón en un puño. Abrió la puerta de par en par, como cada día, y el sol de septiembre entró a raudales, iluminando las herramientas, los retales, la silla vacía del maestro. Y en lo alto de la estantería, aunque la caja ya no estaba allí, pareció que algo brillaba un instante, como un último destello antes de apagarse para siempre. El viajero volvió al tercer día. Llegó cuando el sol estaba más alto y la plaza parecía dormida bajo la luz blanca de septiembre. Entró sin prisa, con el mismo bastón negro que resonaba contra el suelo como un reloj que marca la hora exacta. Tomás estaba solo en el taller, limpiando la mesa de trabajo con movimientos lentos, porque cualquier cosa que hiciera parecía demasiado rápida para lo que iba a suceder. El hombre se detuvo en el umbral y miró alrededor como quien reconoce una casa que visitó hace mucho tiempo. «Buenos días, muchacho», dijo, con la misma voz profunda y tranquila de la primera vez.
Ya sé que él no puede levantarse hoy. Por eso he venido. Tomás dejó el trapo. Sintió que las piernas le pesaban más que nunca. Don Manuel lo está esperando, respondió con voz firme, aunque por dentro temblaba. Pase. El viajero asintió y entró. Cruzó el taller sin mirar las herramientas ni los zapatos colgados, como si ya conociera cada rincón. Tomás lo siguió hasta la puerta de la pequeña habitación del fondo. Don Manuel estaba recostado contra las almohadas, pálido como la cera, pero con los ojos abiertos y claros. Cuando vio al hombre de negro, sonrió apenas, sin sorpresa. «Llegas puntual», dijo con un hilo de voz. «Siempre llego cuando toca», respondió el viajero. Se quedó de pie junto a la cama sin sentarse, como quien no necesita descanso. «¿Ya tienes el deseo?» «Lo tengo», asintió el viejo. «Y esta vez no lo pediré yo. Ya no tengo fuerzas para ponerme los zapatos, pero están aquí». Señaló con la mirada a Tomás. El joven sacó de debajo de la cama el hatillo envuelto en el paño limpio y lo desplegó con cuidado. Los zapatos antiguos aparecieron, oscuros, solemnes, como si hubieran estado esperando este momento desde siempre. El viajero los observó un instante y luego miró a Tomás. «Póntelos», ordenó con suavidad. Tomás tragó saliva, pero obedeció. Se quitó sus botas de trabajo y se calzó los zapatos mágicos. De nuevo sintió la corriente cálida subirle por las piernas, el latido extraño en el pecho. La voz silenciosa que prometía todo y avisaba de todo al mismo tiempo. Pero esta vez no había miedo, solo una calma inmensa. Don Manuel habló desde la cama, despacio, eligiendo cada palabra como quien coloca el último clavo en una obra maestra. «Mi último deseo es que este pueblo me recuerde. No por lo que tuve, que fue poco y lo perdí todo, sino por lo que di, que cuando alguien diga, Don Manuel, el zapatero, no piense en dinero ni en errores antiguos, sino en las veces que arreglé unos zapatos sin cobrar, en las noches que escuché a quien no tenía a nadie, en los niños que se fueron corriendo felices con una suela nueva. Que mi nombre quede unido a la bondad sencilla de cada día. Eso es todo lo que pido». El viajero escuchó en silencio. Cuando don Manuel terminó, inclinó apenas la cabeza. «Un deseo noble», dijo, «y raro. La mayoría pide años, salud, oro. Tú pides ser recordado con cariño. Que así sea». Después miró a Tomás. «Quítatelos». El joven se los quitó con cuidado y los dejó sobre la cama junto a la mano del viejo. En el mismo instante en que los zapatos tocaron la colcha, algo cambió en el aire. Se volvió más ligero, más limpio, como si alguien hubiera abierto una ventana invisible. Don Manuel cerró los ojos un segundo y respiró hondo. Una sonrisa pequeña, casi infantil, se dibujó en sus labios. «Gracias», susurró sin que quedara claro a quién se lo decía. El viajero dio un paso atrás. «Mi parte está cumplida. La tuya empieza ahora, zapatero», dijo mirando a Tomás. «Cuida de su recuerdo. Los deseos nobles también necesitan quien los cuide». Después giró sobre sí mismo, salió del cuarto y del taller sin despedirse. El bastón sonó 3 veces sobre el empedrado y luego se perdió entre los rumores del mediodía. Tomás se quedó solo con don Manuel. El viejo volvió a abrir los ojos y lo miró con una claridad que ya no parecía de este mundo. «Ahora ya puedes guardarlos para siempre», dijo señalando los zapatos. «O quemarlos. Ya no importa. El deseo está hecho». Tomás asintió con la garganta cerrada. «¿Se siente en paz, maestro?» Don Manuel cerró los ojos otra vez y asintió lentamente. Como nunca, esa tarde el taller permaneció cerrado. Tomás se quedó junto a la cama, sosteniendo la mano del viejo, que cada vez pesaba menos.
Afuera, el pueblo seguía su vida. Las campanas dieron las horas, los niños gritaron jugando, una mujer cantó mientras tendía la ropa. Nada parecía distinto. Pero dentro de aquella habitación pequeña, un hombre acababa de cumplir su último deseo, y otro hombre joven empezaba a entender que algunas cosas no se heredan con papeles, se heredan con el corazón. Don Manuel no murió aquella noche, ni la siguiente. El deseo se había cumplido, pero la vida, terca y bondadosa a la vez, le regaló aún unas semanas de luz suave de septiembre y los primeros días tibios de octubre. Se levantaba poco, solo para sentarse en la puerta del taller cuando el sol no picaba demasiado. Los vecinos, sin saber por qué, empezaron a pasar más a menudo. Traían un poco de queso fresco, un puñado de higos, una botella de vino dulce. Se quedaban un rato hablando de cualquier cosa y, al despedirse, siempre decían lo mismo. «Gracias por todo, don Manuel, de verdad». Él sonreía, asentía y, a veces, con la voz apenas audible, respondía. «No me las des, las gracias son para los que me dejaron arreglar sus zapatos». Tomás notaba el cambio, aunque nadie lo hubiera explicado. Era como si un viento invisible hubiera recorrido el pueblo, llevando la misma frase de boca en boca. «Id a ver al viejo zapatero, que ya le queda poco y se lo merece todo». Una mañana, la señora Clara, la viuda que vivía al final de la calle de la iglesia, llegó con una manta tejida a mano. «Para que no tenga frío por las noches», dijo con los ojos húmedos. «Usted me arregló las botas de mi esposo el día que lo enterramos. Nunca se lo agradecí como debía». Don Manuel tomó la manta, la acarició y se la puso sobre los hombros sin decir nada. Solo apretó la mano de la mujer un instante más de lo necesario. Al día siguiente vino el pequeño Lucas, el nieto del herrero, con una figura de madera tallada torpemente, un zapato diminuto con un clavo en la suela. «Mi mamá dice que usted siempre nos ayudó», explicó el niño colorado. «Esto es para que lo tenga en la mesa». Don Manuel lo colocó junto a la lámpara de aceite, y por primera vez en muchos días se le escapó una lágrima que no intentó esconder. Después llegaron cartas, algunas escritas con letra temblorosa de ancianos, otras con la caligrafía redonda de los niños de la escuela. Las dejaban en la puerta, o se las entregaba el cartero con una sonrisa cómplice. Todas decían más o menos lo mismo. Gracias por las suelas, que duraron más que los zapatos, por escuchar cuando nadie más escuchaba, por hacer que nos sintiéramos un poco menos solos. Tomás las leía en voz alta cuando la vista del viejo ya no alcanzaba. Don Manuel escuchaba con los ojos cerrados, la cabeza apoyada en el respaldo de la silla, y a veces movía los labios repitiendo un nombre o una fecha, como quien recorre un mapa que ya casi no necesita mirar. Una tarde de octubre, cuando las primeras hojas secas rodaban por la plaza, llegó un grupo de antiguos aprendices que habían trabajado con él de jóvenes. Trajeron una guitarra y cantaron las coplas que se cantaban en el taller cuando todavía había fuerzas para reír a carcajadas. Don Manuel no pudo levantarse, pero desde la cama pidió que abrieran la puerta de par en par para oír mejor. «Cantad la del zapato cojo», susurró. Y cuando sonó la estrofa, su voz débil se unió a las demás, tan floja que apenas era un aliento, pero tan llena de vida que todos se callaron un instante para escucharlo. Esa noche, después de que todos se fueran, Tomás lo ayudó a acostarse. El viejo estaba agotado, pero sus ojos brillaban como si dentro tuviera una lámpara nueva. «¿Ves, muchacho?», dijo mientras le acomodaba la almohada. «No hacen falta riquezas.
Con esto basta y sobra». Tomás no respondió. Solo apretó la mano del maestro y sintió que ya no pesaba casi nada. A la mañana siguiente, el pueblo entero parecía saber que el tiempo se acababa. Nadie lo dijo en voz alta, pero las campanas tocaron más despacio, los perros ladraron menos y hasta los pájaros parecían cantar más bajo. Don Manuel abrió los ojos una última vez al amanecer. La luz entraba por la ventana y le dibujaba en la cara las mismas arrugas que habían sido su mapa durante 80 y tantos años. «Tomás», llamó con voz clara, sorprendentemente clara. «Aquí estoy. Acércame los zapatos viejos, los primeros que guardé. Los que reparé cuando era joven y creía que todo se arreglaba con dinero». Tomás fue a buscarlos. Eran unos zapatos simples, gastados, con la suela casi deshecha. Los puso en las manos del viejo. «Ahora tú», dijo don Manuel, «arréglalos. Será tu última lección conmigo». Tomás tomó aguja, hilo y martillo. Se sentó junto a la cama y empezó a trabajar despacio, con la misma devoción que había visto en el maestro miles de veces. Cada puntada era un adiós, cada clavo un gracias. Cuando terminó, los zapatos parecían nuevos otra vez, aunque seguían siendo humildes y sinceros. Don Manuel los miró, los acarició con dedos que ya apenas sentían y sonrió. «Perfecto», susurró. «Así es como se repara una vida entera». Después cerró los ojos, respiró una vez más, muy hondo, y no volvió a abrirlos. Tomás se quedó allí con los zapatos sobre las rodillas hasta que el sol salió del todo y la luz llenó la habitación de un color dorado que parecía hecho de gratitud y de despedida. El entierro fue al día siguiente, a la hora en que don Manuel solía abrir el taller. No hubo grandes anuncios ni bandos. Simplemente, cuando las campanas tocaron a misa de 9, la plaza ya estaba llena. La gente llegaba en silencio, con la ropa de los domingos, aunque fuera martes, llevando en las manos lo que cada uno había podido. Un ramo de romero, una vela, una carta doblada, un par de zapatos viejos que él había reparado alguna vez. Tomás abrió la puerta del taller de par en par y colocó en el umbral la silla donde el maestro se sentaba a esperar clientes. Sobre ella puso los zapatos que acababa de reparar la noche anterior, los primeros que don Manuel había guardado de joven. Eran el único adorno que quiso el viejo. Nada de flores caras ni coronas, solo aquellos zapatos sencillos, ya remendados por las manos de su último aprendiz. El cura habló poco. Dijo que don Manuel no necesitaba muchas palabras porque su vida ya había sido sermón suficiente. Después invitó a quien quisiera a decir algo. Y entonces empezó lo que nadie olvidaría jamás. Primero fue la señora Clara. Se acercó con su bastón, se plantó delante del ataúd y habló con voz firme. «Yo vine aquí hace 30 años con las botas de mi hombre muerto. No tenía con qué pagar. Él me dijo, guárdeme el dinero para el pan de sus hijos, y me las devolvió como nuevas. Hoy le devuelvo la deuda. Que Dios lo tenga en su gloria». Después fue el herrero, con la voz ronca de tanto gritar a la fragua. Cuando mi niño nació cojo, don Manuel le hizo unos zapatos especiales que nadie más sabía hacer. Nunca cobró un céntimo. Hoy mi hijo tiene 40 años y todavía camina con la cabeza alta gracias a él. Uno tras otro fueron pasando. La maestra que aprendió a leer con los periódicos que él le guardaba, el alcalde que de niño se escapaba a verlo trabajar, la viuda del molinero, el cartero, los nietos de los que ya no estaban. Cada cual contó su pequeña historia, su par de zapatos salvados, su pena aliviada, su risa compartida. No había dos iguales,
pero todas juntas tejían la misma tela, la de un hombre que había reparado mucho más que cuero. Cuando ya no quedó nadie, Tomás se acercó. Llevaba en la mano el cuaderno de tapas duras donde don Manuel había escrito los nombres. Lo abrió por la última página y leyó en voz alta, clara, sin que le temblara ni una sola sílaba. Si algún día alguien pregunta quién fui, que le digan que fui un zapatero que intentó hacer las cosas bien. Nada más y nada menos. Después cerró el cuaderno, lo puso encima de los zapatos reparados y se apartó. El ataúd bajó a la tierra en el pequeño cementerio detrás de la iglesia. No hubo llantos desgarrados, solo un silencio lleno de respeto y de algo que parecía gratitud. Cuando la última paletada de tierra cayó, alguien empezó a cantar muy bajo la copla del zapato cojo. Primero una voz, luego 10, luego todo el pueblo. Y así, cantando, regresaron a sus casas. Al atardecer, el taller volvió a abrirse. Tomás encendió la lámpara de aceite, colocó la silla del maestro en su sitio de siempre y colgó el cartelito de madera que decía «Abierto». Los vecinos entraron como quien entra a un lugar sagrado. Algunos dejaban una moneda en la cajita, aunque ya no hiciera falta. Otros simplemente se quedaban un rato mirando las herramientas, la máquina vieja, los moldes llenos de recuerdos. Una niña pequeña, la bisnieta de doña Rosa, se acercó a Tomás con timidez y le entregó un dibujo. Un hombre mayor, sonriendo, con un martillo en la mano y un corazón grande en el pecho. «Para que no se olvide de nosotros», dijo la niña. Tomás lo tomó, lo miró y sintió que los ojos se le llenaban otra vez. Lo colgó en la pared, justo encima del banco de trabajo, donde don Manuel siempre había tenido un calendario viejo. Esa noche, cuando cerró la puerta por primera vez sin el maestro, Tomás sacó los zapatos mágicos del paño donde los guardaba. Los miró largamente bajo la luz de la lámpara. Ya no brillaban, ya no pesaban, ya no prometían nada. Eran solo cuero viejo y costuras gastadas. Los llevó al patio trasero, cavó un hoyo pequeño junto al rosal que don Manuel cuidaba desde hacía años y los enterró sin ceremonias. Después cubrió la tierra, regó encima y habló en voz baja, como quien habla a un amigo que duerme. «Ya está, maestro. El deseo se cumplió, y fue más grande de lo que imaginábamos». Cuando volvió al taller, la lámpara seguía encendida. Y en la pared, el dibujo de la niña parecía sonreírle con la misma sonrisa cansada y buena que había visto miles de veces. Tomás se sentó en la silla del maestro, tomó un zapato a medio reparar y empezó a coser. El martillo sonó contra la horma con el mismo ritmo de siempre, tac, 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 como un corazón que no piensa detenerse. Y afuera, en el pueblo que nunca olvidaría a don Manuel, la noche cayó tranquila, llena de estrellas y de la certeza de que algunas cosas, cuando se hacen con amor, no mueren nunca. Los años pasaron como pasan las estaciones en los pueblos pequeños, sin ruido, pero dejando su huella en las caras, en las puertas y en los corazones. El taller siguió abierto cada mañana. Tomás ya no era el muchacho que había llegado con una mochila al hombro y la timidez en los ojos. Ahora era el zapatero del pueblo, y cuando alguien decía «Vamos a ver a Tomás», lo decía con el mismo respeto y cariño con que antes decían «Vamos a ver a don Manuel». La silla del viejo seguía en el mismo sitio, junto a la ventana. Nadie se sentaba en ella por costumbre, pero nadie la movía tampoco. Sobre la mesa, el pequeño zapato de madera que había tallado el niño Lucas ocupaba el centro, como un recordatorio silencioso. El dibujo de la bisnieta de doña Rosa, ya descolorido por el sol, seguía colgado en la pared,
y debajo de él había crecido una colección: cartas dobladas, fotos antiguas, un par de suelas infantiles que alguien había guardado desde 1958, un corazón de lata que una novia agradecida dejó un día. Los domingos, después de misa, los niños seguían entrando a ver cómo el nuevo zapatero clavaba con la misma precisión que habían visto en el viejo. Y Tomás, sin darse cuenta, repetía las frases que un día había oído como aprendiz. El zapato no miente nunca. Si aprieta aquí, duele allá. Lo importante no es que queden bonitos, sino que el que los lleve pueda caminar sin dolor. Con el tiempo, el pueblo empezó a contar la historia de don Manuel como se cuentan las buenas historias, sin prisas, añadiendo un detalle aquí, una risa allá, hasta que ya nadie sabía dónde acababa la verdad y dónde empezaba la leyenda. Pero daba igual. Lo esencial seguía intacto: que hubo un hombre que reparó más corazones que suelas, que nunca pidió nada a cambio, y que cuando le llegó la hora de irse, se fue en paz porque supo que no lo olvidarían. Una tarde de otoño, muchos años después, un viajero de ropa oscura y bastón negro se detuvo frente al taller. Ya no era joven, pero tampoco viejo. Era como si el tiempo no se atreviera a tocarlo. Entró, miró alrededor con calma y se acercó al mostrador donde Tomás, ahora con canas en las sienes, cosía una bota. «Buenas tardes», dijo el hombre con la misma voz profunda que Tomás recordaba perfectamente. «Buenas tardes», respondió el zapatero sin levantar la vista, pero con una sonrisa pequeña. «Ya sé quién es usted». El viajero asintió. «He venido a ver si el deseo se cumplió». Tomás dejó la aguja, se levantó y señaló la pared llena de recuerdos, la silla vacía, el dibujo descolorido, las herramientas que brillaban por el uso diario. «Mírelo usted mismo. No hay día que no entre alguien a contar una historia de don Manuel. Los niños que nunca lo conocieron preguntan por él. Los viejos que sí lo conocieron se sientan aquí y se les ilumina la cara cuando hablan de sus zapatos. Su nombre sigue vivo y seguirá». El viajero paseó la mirada por cada rincón del taller. Después se acercó a la silla del maestro. Pasó la mano por el respaldo como quien acaricia una memoria y habló muy bajo. Nunca había visto un deseo tan bien cumplido, ni tan bien cuidado. Tomás se encogió de hombros con la modestia de quien ya no necesita demostrar nada. Él pidió que lo recordaran con cariño. Yo solo me encargué de que nunca faltara alguien que abriera la puerta cada mañana. El hombre de negro asintió lentamente. Por primera vez, su rostro severo se suavizó en algo que parecía una sonrisa. «Entonces, mi trabajo aquí ha terminado». Dio media vuelta, salió del taller y se perdió entre la luz dorada del atardecer. El bastón sonó una sola vez contra el empedrado y después ya no se oyó nada más. Tomás volvió a su banco, tomó la bota a medio terminar y siguió cosiendo. El martillo golpeó la horma con el ritmo de siempre. Tac, 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 como un latido que no piensa detenerse nunca. Y en el pequeño pueblo entre montañas y campos verdes, donde las historias se tejen como los hilos de una tela antigua, la gente siguió caminando con zapatos bien reparados y el corazón un poco más ligero, porque sabía que, mientras hubiera alguien dispuesto a remendar sin pedir nada a cambio, el legado de don Manuel, el viejo zapatero que pidió ser recordado con amor, nunca se apagaría. Porque hay deseos que no necesitan magia para cumplirse. Solo necesitan manos honradas, corazones abiertos y la sencilla, inmensa valentía de dar lo mejor de uno mismo cada día. Y eso en aquel pueblo nunca faltó, ni faltará jamás. Y así termina esta hermosa historia en Crónicas del Otro Mundo.
Gracias por escucharla hasta el final. Si te emocionó, déjame un corazoncito o un comentario. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para más relatos que tocan el alma. Nos vemos en la próxima crónica.